Anatomía descriptiva del miembro inferior, hueso fémur. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre lo que es el esqueleto del muslo, que comprendería lo que es el hueso fémur. El fémur es un hueso largo que forma por sí solo el esqueleto del muslo. Se articula anteriormente con el hueso coxal, inferiormente con lo que es la tibia. En posición vertical, el fémur se orienta oblicuamente de superior a inferior y de lateral a medial. Esta oblicuidad es más acentuada en la mujer que en el hombre, lo cual se debe a que en la mujer la pelvis es más ancha y los acetábulos se hallan más separados. En el fémur se presenta también una curvatura de concavidad posterior y una torsión sobre su eje longitudinal, de tales características que el eje mayor transversal de su extremo superior, ligeramente oblicuo en sentido medial y anterior, forma con el extremo inferior, que es casi transversal, un ángulo agudo abierto medialmente. Ahora vamos a describir lo que es el fémur. Tiene un cuerpo y dos extremos. Vamos a comenzar por lo que es el cuerpo del fémur. Es prismático triangular y tiene 3 caras y 3 bordes. Vamos a comenzar con lo que son las caras. Hay 3, una anterior, una posterolateral y una posteromedial. En la cara anterior, el hueso en la cara anterior es convexo y liso. En ella se insertan los músculos vasto intermedio y articular de la rodilla. En la cara posterolateral, esta cara es más ancha, excavada en el canal en su parte media y convexa y afilada en sus extremos. En ella se inserta el músculo vasto intermedio. En la cara posteromedial, al igual que en la anterior, es estrecha en sus extremos y se halla desprovista de toda inserción muscular. Ahora seguimos con los bordes. Las caras están bien separadas por 3 bordes, un borde lateral, un borde medial y un borde posterior. En el borde lateral y medial ambos son redondeados y posterior, y se confunden con las caras que las separan. En el borde posterior, este borde es saliente, grueso y rugoso. Se designa con el nombre de línea áspera. Esta línea áspera se reconoce un labio lateral en el que se fija el músculo vasto lateral, un labio medial en el que se inserta el músculo vasto medial y un intersticio en el que se fijan músculos aductores y la cabeza corta del músculo bíceps femoral. Superiormente a la línea áspera se divide en 3 ramas, una lateral, una medial y una media. Las ramas lateral y medial son continuación de los labios lateral y medial de la línea áspera, y la rama media comienza en el intervalo que separa esos 2 labios. La rama lateral de la tuberosidad glútea se dirige hacia el trocánter mayor. En ella se fijan los músculos glúteo mayor y el fascículo posterior del músculo abductor mayor. Hacia la parte media de la cresta se observa aproximadamente en una tercera parte de los casos un abultamiento más o menos voluminoso, parecido a lo que al tercer trocánter en ciertos mamíferos. La rama media o rama pectínea o línea pectínea está destinada a la inserción del músculo pectíneo y se dirige hacia lo que es el trocánter menor. La rama medial o cresta del músculo vasto medial rodea lo que es la cara posteromedial del fémur, pasando inferiormente al trocánter menor, y se continúa en la cara anterior del hueso con el nombre de línea intertrocantérica. No es raro encontrar en una cuarta cresta en división a la línea áspera, que se extiende lateralmente a la línea pectínea y a la que se insertan los músculos aductor corto, por lo cual puede denominarse cresta del aductor corto. Inferiormente, la línea áspera se divide en 2 ramas, una lateral y una medial, la que se denominan líneas supracondilias lateral y medial. Son continuaciones de los labios lateral y medial de la línea áspera.
y se dirigen hacia los cóndilos lateral y medial del extremo inferior del fémur y limitan entre sí en un espacio triangular de base inferior llamada o denominada cara poplitea. El agujero nutricio principal del hueso se encuentra sobre la línea áspera, en concreto hacia su parte media y más superiormente. También puede hallarse en un punto de la cara posteromedial del hueso y también cercano a la línea áspera. Ahora seguimos con lo que es su borde o extremo superior. Comprende lo que es una eminencia articular denominada la cabeza del fémur, dos eminencias rugosas llamadas trocánter mayor y lo que es trocánter menor, un segmento cilíndrico denominado cuello del fémur que une la cabeza del fémur a lo que son los trocánteres mayor y menor y a lo que es el cuerpo del fémur. Luego seguimos con lo que es la cabeza del fémur. La cabeza del fémur es una eminencia lisa y esférica que representa aproximadamente 2/3 de una esfera de 20 a 25 milímetros de radio. Se orienta superior y medial y un poco anteriormente y está circunscrita por la línea sinuosa compuesta por varias curvas. Son generalmente dos, una superior y otra inferior. Ambas líneas orientan su concavidad lateralmente y una en superior y posteriormente, formando un ángulo agudo abierto en sentido medial. El resultado de esto es que la superficie articular se extiende más lejos sobre lo que es el cuello, anterior y posteriormente, que superior e inferiormente. La cabeza del fémur presenta un poco inferior y posteriormente al su centro una depresión denominada fosita de la cabeza del fémur. Esta es rugosa y anteriormente está perforada por varios agujeros vasculares y da inserción al ligamento de la cabeza del fémur. Es lisa en su parte posterior y se halla solo en contacto con este ligamento. Luego seguimos con lo que es el trocánter mayor. Se trata de una eminencia cuadrangular, aplanada de lateral a medial y situada en prolongación al cuerpo del hueso. La cara lateral del trocánter mayor es convexa y se halla recorrida de superior a inferior y de posterior a inferior por un relieve saliente y rugoso, en forma de coma de extremo superior grueso, denominada cresta o eminencia de inserción del músculo glúteo medio. La cara medial se halla unida en casi toda su extensión al cuello del fémur y está libre tan solo superior y posteriormente, donde se halla excavada por una depresión profunda denominada fosa trochanteria o fosa trochantérica, en cuyo fondo se fija el músculo obturador externo. Inmediatamente superior y anterior a ella se halla la impresión de la inserción de los músculos obturador interno y externo. Obturador interno y los gemelos, perdón. El borde inferior está señalado sobre la cara lateral por una cresta casi horizontal y poco prominente denominada la cresta del músculo vasto lateral. El borde superior presenta hacia su parte media una superficie de inserción elíptica y ligeramente deprimida del músculo piriforme. En el borde inferior, denominado también cara anterior y es ancho y rugoso, en él se inserta lo que es el músculo glúteo menor. En su ángulo superomedial se observa un pequeño saliente redondeado denominado tubérculo pretrocantérico. En el borde posterior es saliente, ancho y redondeado y presenta una continuidad con la cresta intertrocantérica. Luego seguimos con lo que es el trocánter menor. Se trata de una apófisis cónica situada en la unión del cuello y la cara posteromedial del cuerpo del fémur. En él se insertan los músculos iliopsoas. La línea y cresta intertrocantérica, el trocánter mayor y el trocánter menor están unidos anterior y posteriormente por dos relieves rugosos, la línea intertrocantérica y la cresta intertrocantérica. La línea intertrocantérica o línea intertrocantérica o intertrocanteria se extiende desde el tubérculo
pretrocantérico hasta el trocánter menor. Luego tenemos a lo que es la cresta intertrocantérica o intertrocantérica, que es más saliente y ancha a la línea introcantérica. Es continuación del borde posterior del trocánter mayor y se une inferiormente a lo que es el trocánter menor. Su parte lateral desciende verticalmente a una superficie rugosa y estrecha, que inferiormente se sitúa lateral a la cresta intertrocantérica, que es la impresión del músculo cuadrado femoral.